La cosa es sacar adelante las cosas, sacar adelante el arte, mantenerlo vivo como sea, desde la vereda que sea. Llegando a la mitad de la segunda temporada de nuestra serie de entrevistas, la invitada fue la artista visual Constanza Torres, más conocida como Connie, quien nos compartió su experiencia, que es un gran ejemplo de conjugación de talento y gestión para sacar adelante diversos proyectos. Yo cuando chica siempre fui como bien introvertida y pintaba mucho, dibujaba mi historia o rayaba en los suelos con tiza en Mayoa cuando me iba para allá, y no siempre me aprobaban, pero yo siempre buscaba la aprobación de mis pares, así como, miren lo que hice. Es como en el fondo esta niña que quiere hacer algo, no hacerlo para sí misma, sino que para que los otros también lo aprecien. Y después, más grande, sí fui buscando más la aprobación de mis pares, sí, porque me fui dando cuenta que, bueno, también para ganar seguridad en lo que yo estaba haciendo, para saber que sí, y después fui como desentrañando la idea de que a lo mejor era buena para ellos nomás, pero a lo mejor no era buena para los demás, entonces era como... Entonces empecé a reforzar mi propia seguridad en que lo que yo estaba haciendo era algo consistente para mí, entonces probablemente podría ser consistente para alguien. Aquí todavía no estamos hablando de empezar a generar dinero ni nada, sino que tú le dabas una importancia a lo que estabas desarrollando en sí misma. Te importaba que quedara bueno, más allá de si esto en algún momento te cuestionaste si se podía vender o no. Tú le das una importancia a la obra misma. Sí, de chica. Y cuando fui vendiendo ya tenía la seguridad de saber que lo que estaba ofreciendo más o menos era algo que le podía gustar a la gente. Ya, eso, ahí también hagamos un pequeño hincapié ahí. Eso fue cuando tú ya tenías 14, 18, ¿recuerdas la primera persona que te ofreció plata por algo? Fue una tía que vio que yo estaba pintando muy afanada y que me estaba yendo de la casa de mis padres en ese momento, en esa oportunidad, y me dijo: Connie, yo te lo compro, me encanta lo que estás haciendo, ¿lo puedes tener listo para mañana? Sí. Tiro. Y pinté todo el rato hasta que la saqué y así pagué mi primer arriendo. Esa fue mi primera venta de arte. Yo tengo una referencia importante en mi familia, que es mi tío Nicolás, que es pintor y que de alguna manera tiene un contexto económico que yo miro y que lo tomo como referencia para bien o para mal, pero lo tomo como referencia, es algo que yo miro, y sabía que las obras se pueden vender. Pues de hecho en mi casa yo siempre me he desenvuelto en un espacio muy cultural. Entiendo que el arte se valora desde siempre. Ah, ya, o sea, para ti no era ni una lucha, ni había que convencer a nadie, ni a ti misma, ni el contexto negativo, nada. Sí, solo dependía de mi coraje, de mi disciplina, de lo que yo ofrezco y de este pimponeo con el otro. Cuéntame un poco ahora de ese proceso, desde que vendes la primera obra y empiezas a dedicarte más. No, de ahí me fui como bala, como me independicé, me fui como bala, pinté mucho, vendí mucho, me fui como por el lado de la pintura, harto tiempo, unos buenos años. Y paralelamente talleres y otros proyectos que de repente tomaba que no eran de arte, pero sí eran de negocio, qué sé yo, como que traté de no salirme mucho de mi camino artístico. Y creo que lo he logrado. He tomado otras cosas, pero complementarias. Por una parte, me puse a estudiar en el Bellas Artes, grabado, dibujo, acuarela, y aprendí harto de eso. Y por otra parte, autodidacta con el mosaico. Y ahí cuando llego al área del mosaico ya como que me desenvuelvo mucho más potentemente, siento yo. Llegué al mosaico porque una vecina me dijo: Connie, voy a hacer un mural, toma, ayúdame. Y me pasó la tenaza, me dijo: te pago algo por hacer tal parte del mosaico, y yo lo hice. Y no me enseñó mucho, la verdad, pero me dio la oportunidad para entrar en eso. Y esa fue buena oportunidad porque al final, si bien fue chiquitita, como que me puse la chispa. Me puse la chispa y luego mi hermana me invitó me incitó a que me metiera a la plataforma de mercado público, y ahí busqué oportunidades de mosaico.
Y fue súper bonito porque justo me cambié de casa al lugar donde justo empezaron a promoverse todos los proyectos de mosaico. Y ahí afloré. Yo me empecé a ganar varios proyectos como persona natural, aquí estoy bien como gestión, por la plataforma de Mercado Público. Y me fue muy bien, resolví muy bien los proyectos, cumplí los plazos a cabalidad, así que eran difíciles, los cumplí. Trabajamos con la gente, quedamos felices hasta el día de hoy, tenemos gancho, ha pasado ya casi 10 años ya de eso. Y hubo un momento clic en que yo creo que si fue desilusionante, me hizo dar el salto propio que di el año pasado, que fue formalizarme. Porque yo cuando estaba postulando, en un momento me di cuenta de que me estaban pidiendo ser persona jurídica. Me cambiaron las condiciones, entonces yo no pude seguir en el juego. Y como yo no pude seguir en el juego, para hacerla corta, una persona me jugó un juego chueco, muy feo, el cual me desarmó un poco mi ánimo, me tiró un poco para abajo la situación, y con los años después le di como la vuelta, me demoró un poco, pero se la di, y me formalicé yo como microempresa, para poder tener acceso, si es que vuelvo de nuevo a esa plataforma, que estoy tratando de volver. Mercado Público es una plataforma online que ofrece muchas oportunidades, que lanza proyectos, que pone sus bases, y uno si las cumple, entras a licitar. Yo gané varias, pero en un momento las bases decían ya que la persona tenía que ser persona jurídica y no persona natural, es decir, estar formalizada, estar en primera categoría, y ahí es donde yo no pude seguir participando de estas licitaciones, y con el tiempo me di cuenta de que yo también podía dar ese paso, que los artistas también podemos formalizarnos. ¿Para qué? Para que no nos caguen las otras empresas que son generalmente de arquitectura o de inmobiliaria o yo qué sé. A no ser que sea una buena alianza, porque no estoy diciendo que todas las empresas de arquitectura y constructores son así, pero hay que saber con quién aliarse. Eso es fundamental. ¿Y qué proyectos alcanzaste a desarrollar a través de Mercado Público? Como 5. El de la Plaza Mena, fue uno de los más bonitos que he hecho. Fueron 5 o 6 escaleras de mosaico y una escalera larga pintada con 15 personas. Señaléticas de mosaico, murales con pintura y mosaico. Esa temática. Todos con la idea de recuperación de barrio y todo. Yo soy de la que no depende de ninguna cosa exclusivamente. Como que voy a buscar otra vereda u otra vereda u otra vereda. Entonces he hecho autogestión con mi libro, o me he asociado con otras ONG, he trabajado también particularmente. No, me he movido harto. Háblame del libro que mencionaste un poquito a la pasada, pero con detalle, por favor. El libro fue un libro autogestionado desde que nació. Porque fue un libro pintado que después lo escribí con ayuda de mi mamá, que es literata, y para poder moverlo armé un grupo, gestioné una relación humana entre 4 o 5 personas para constituir un acto un poco más consistente y hermoso que hablara de la condición humana de ser realmente resiliente en esta vida, y fue gestionado desde hasta dónde hacer el lanzamiento, buscar la editorial, en qué librería poder venderse, cómo llegar a la gente, venderse, entregarlo personalmente y dedicado uno a uno. Todo como un mundo de la autogestión que igual fue sostenido por mi trabajo de artista, y no tuve algún tipo de mecenas, que no me cayó ningún mecenas del cielo, pero lo logré. Y eso, pues la cosa es sacar adelante las cosas, sacar adelante el arte, mantenerlo vivo como sea, desde la vereda que sea, desde la autogestión, desde las plataformas como Mercado Público, desde las ayudas de los gestores culturales que también he recibido. Y no solo ayuda, sino que colaboración más que nada, porque hay un vínculo ahí recíproco. Cuéntanos más del presente. En el presente estoy terminando un proyecto de un mural de mosaico para una clienta
muy querida, que de hecho ella me asesoró y me hizo que fuese posible que yo me formalizara y tuviese mi marca y todo. Y estoy por empezar un proyecto que esto es muy bonito porque se está reactivando el tema de los mosaicos en el Cerro Bellavista, el cerro donde estoy viviendo, muy cerquita ahora. Y es algo que el grupo humano anhela, volver a reactivar los mosaicos.